a platicar con Israel Alatorre. Él es corresponsal de Grupo Fórmula en el estado de Guanajuato. Israel, muchas gracias por recibir la llamada. Hola, ¿qué tal, Oscar Mario? Muy buenos días. Y bueno, pues te reporto que siguen las masacres, las que no existen en México, pero aquí en Guanajuato sí. Y es que este lunes, cerca de las 10 de la noche, en Celaya nuevamente se volvió a vivir un tema delicado en este aspecto. Volvió a renacer estos ataques masivos. Y bueno, pues fue en la colonia Lindavista, Oscar Mario, donde hombres armados llegaron a un hotel que tiene también a un costado un bar. Y bueno, pues allí, primeramente en el Hotel Gala, llegaron y mataron a 2 hombres y 2 mujeres, aquí en la colonia Lindavista, en Celaya. Y en el bar contiguo también mataron a 2 hombres y a 5 mujeres. En total se está hablando de una cifra de 11 personas que perdieron la vida en este ataque, y se habla también de 4 personas lesionadas. Y por lo que se puede analizar brevemente, se trata de que la gran parte de estas personas eran trabajadores tanto del hotel como del bar allí contiguo. Y bueno, los hombres dejaron una cartulina, las autoridades son los que reportan estos hechos, y pues lamentablemente resurgen estos ataques, Oscar Mario. Oye, Israel, con excepción de San Miguel de Allende, pues Guanajuato sigue en un estado muy delicado en materia de seguridad o inseguridad, pero Celaya específicamente, pues dicen que se ha convertido en la ciudad de los espantos, y en donde prácticamente la población se autoimpone un toque de queda. Así es, Oscar Mario, ya tiene años esta situación. Salamanca es otra de las ciudades que también vive pues el panorama de inseguridad. Las masacres también hay que recordarlas, allí es donde iniciaron junto con Celaya, posteriormente saltaron a la ciudad de Irapuato. León hasta el momento se puede decir que se ha salvado de este tipo de masacres, de más de 10 personas que pierden la vida en estos tipos de negocios, que también entre el crimen organizado hay acusaciones, obviamente es lo que sabe, pero los que pierden la mayoría de la vida son los comensales y los trabajadores. Es lo que se ha percibido en los ataques de Celaya, de Salamanca y de Irapuato, donde también se han atacado hasta anexos. Hay que recordar ataques donde más de 10, 15 jóvenes en anexos pues han perdido la vida. Es lo que se vive aquí en el estado de Guanajuato. Y bueno, pues lamentablemente ya tenía algunos meses que se había tranquilizado este tipo de situaciones. Sin embargo, con los cambios de gobiernos también, tanto en Celaya como en Irapuato, se han visto en dificultades en materia de inseguridad. Había trabajado bien el trienio pasado, digo, no en el inicio, pero en el 2018, pero sí te puedo decir que ya cerrando el 2020-2021, ya se había estabilizado un poquito algunas situaciones. Sin embargo, con los cambios de gobierno, pues al parecer no se han estabilizado las cosas en las secretarías de seguridad, tanto de Irapuato como de Celaya, con sus 2 alcaldes panistas. En Celaya es Javier Mendoza y en Irapuato Loren Alfaro. Y bueno, pues ahí estamos viendo nuevamente que resurge estos ataques violentos en esta entidad. Y bueno, como dices tú, ayer escuchábamos al alcalde de San Miguel de Allende, se han salvado porque no existen este tipo de giros. Es por esta circunstancia, pero sí hay ataques de todas formas en San Miguel de Allende de personas que han perdido la vida. No en masacres como sucede en las ciudades que te he mencionado. Oye, Israel, básicamente, a ver, esto es parte de lo que te están preguntando el auditorio, pero te lo trato de resumir así. Allá en Guanajuato se vive esa colusión entre autoridades municipales y estatales con la delincuencia organizada, o ciudades como Celaya, Salamanca, Irapuato, ya prácticamente es la inacción de las policías por miedo a las consecuencias que tendrían si atacan a la delincuencia. De hecho, lo que te comento del trienio pasado, sí. Por ejemplo, en Celaya estaba Miguel Ángel Cimental. Él era ex policía federal aquí en la entidad, era el delegado. Fue contratado como secretario de seguridad en el 2018, hizo un trabajo junto con el gobierno del estado y la federación, y lograron tranquilizar un poco la inseguridad en Celaya, hasta cierto punto entrecomillados. Sabemos todo el operativo que realizó el gobierno del estado, golpe de timón,
pero pues lamentablemente han existido despidos de policías masivos. Todo el equipo de Miguel Ángel Cimental ya salió, se fueron a Irapuato, y allá lo contrató Lorena Alfaro, donde solamente duró 5 meses, y bueno, todo un equipo de policías que llevaba él, que habían hecho un trabajo hasta cierto punto decoroso en Celaya, pues también de Irapuato ya salió. Y también estamos viendo pues ataques en Irapuato, esta ola de violencia que se suscita, donde no son masivos, pero sí son ataques, o sigue prevaleciendo las muertes en las colonias, donde muere una persona, 2 personas, nuevamente se vuelve a existir los ataques sobre los policías, y existe todo tipo de denuncias, como lo piensa el auditorio ahorita, todo el tipo de preguntas que hacen. Bueno, pues todo eso empieza a resurgir aquí en el estado de Guanajuato, y son dudas que tiene la ciudadanía por tantas cosas y tantos hechos que se escuchan. Oye, entonces, prevalece ahí, como en muchos estados y municipios a lo largo y ancho de México, el poder de la delincuencia que tiene pues secuestrada a la población. Sí, hay todavía muchos problemas de este tipo. Hay que recordar que Celaya es de la ciudad donde pues se escuchaba que la policía lamentablemente estaba muy infiltrada antes del 2018. También se escuchaba en Celaya, pues de hecho existieron muchos ataques a la población porque había el derecho de cobro de piso a negocios pequeñitos, hasta tortillerías, todo tipo de negocios. Había negocios grandes como hoteles, había negocios grandes como las agencias de autos nuevos. Una de hecho tuvo que cerrar aproximadamente más de un año, año y medio, y era lo que prevalecía. Ya no se ha escuchado tanto el robo o la extorsión a negocios grandes, pero sí sigue existiendo a negocios pequeños. Es lo que se habla en Celaya, mucho cierre de empresas pequeñas, y esto se había estabilizado al final del 2020, principios del 21, viene el cambio de gobierno y nuevamente parece que vuelven a resurgir muchos de estos problemas. Lo que sí es también un problemón muy fuerte es el trabajo de los tránsitos, eso hasta te lo puedo decir de manera personal, que lo hemos vivido, cómo es que los tránsitos pues prácticamente no están en Celaya trabajando en favor de la ciudadanía, y te puedo decir que cuando vayas de visita a Celaya, pues tienes que manejar con mucha precaución y tienes que estar muy atento, porque pues de buenas a primeras te hallan cualquier detalle y es multa. Y sobre todo también las mujeres denuncian mucho abuso sobre las conductoras. Oye, Israel, entonces tenemos un minutito, como en muchos estados de la República y ciudades importantes en donde, bueno, pues Celaya también tenía, o yo no sé qué tanto, todavía industria importante, pero a ver, ¿es la inmunidad e impunidad producto de la corrupción que hace que se rindan ante la delincuencia organizada? Puede ser, Oscar Mario, hay mucho de eso. O sea, lo que las autoridades nunca lo han aceptado, pero los que denuncian mucho de estas cosas son los ciudadanos. Eso sí te lo puedo asegurar. Los ciudadanos denuncian mucha corrupción, y bueno, pues es una ciudad que lamentablemente sí tiene mucho trabajo por las armadoras. Está Honda, está claro, Toyota, hay muchísima maquila de electrodomésticos. En general hay mucho trabajo, pero pues el comercio no está fluyendo como debiera ser, digamos, como sucede aquí en la ciudad de León, en municipios aledaños como Guanajuato, y todavía Irapuato se alcanza a rescatar un poco, pero Salamanca y Celaya sí están viviendo otra circunstancia. Oye, los municipios y el gobernador con el discurso de siempre, ¿verdad? No va a quedar impune este tipo de delitos, vamos por los responsables, tal, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Sí, dentro de lo que cabe, y también los nuevos alcaldes municipales son los que se les ve pues inseguridad, y se está viendo al inicio de su administración, donde apenas van 6, 7 meses, y bueno, nuevamente se les vuelve a disparar la inseguridad. Tan solo en Irapuato ya cuentan con